Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 9 de diciembre de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Antier en la noche, el día 7, fue la noche de las velitas. Una hermosa celebración donde la gente, las familias, los niños, la gente de edad, le rinde un homenaje a la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Esa bellísima tradición cristiana que fue convertida en dogma de fe por el Vaticano y que nos reúne alrededor de la Virgen María y de lo que ella significa, nuestra Madre en el cielo. Lo que vale la mujer. María es la Reina Universal de todo lo creado. El día de las velitas, en medio de tanto dolor, es un motivo de consuelo. El presidente Santos sale volando para Oslo a recibir el premio de la paz en uno de los países más violentos del mundo, más corruptos del mundo, con cargas tributarias más altas del mundo, porque el dinero del Estado se lo robaron los bandidos. Un país que destruye sus selvas para sembrar coca, destruye sus ríos para robar oro. Un país donde en las fronteras la vida es prácticamente insoportable, pero tenemos el Premio Nobel de la Paz. Salud, colombianos. Esta sí es la mayor farsa en la historia de nuestro país. Dice la Fiscalía General de la Nación que financiar paras es delito de lesa humanidad. ¿Y qué delito es financiar a las FARC? ¿Y qué delito es financiar al ELN? Aquí vamos a acabar por destruir el Código Penal y el principio de la prescripción, que es un principio que está afincado en valores fundamentales como el valor de la seguridad. Si los delitos no prescriben, vamos a estar siempre en la expectativa de que se renueven las investigaciones, de que volvamos a empezar, de que esto es de nunca acabar, que es que quedan delitos impunes, que la justicia trabaje. La justicia es para eso, para que sea pronta y cumplida. La declaración de la Fiscalía es simplemente un reconocimiento de que aquí la justicia no funciona. Y el planteamiento de una contradicción insoportable es que financiar unos bandidos es delito de lesa humanidad y financiar otros, ¿qué será, doctor Néstor Humberto? ¿Una acción distinguida de altruismo? No, los bandidos son bandidos todos, de un lado, de otro, de cualquier parte. ¿Dónde está el Consejo Gremial? No hay una entidad más desdibujada que esa, porque no hace presencia en los actos de la vida nacional. ¿Dónde está el Consejo Gremial? Se fue su presidente, el doctor Montenegro, después de un paso muy opaco por el Consejo Gremial. Ahora viene el doctor Santiago Castro, santista triple A. ¿A qué hora se volvió tan santista? No lo sabemos, pero es uno de los santistas más enardecidos del país. Luego, de parte del Congreso, del Consejo Gremial, el gobierno no tendrá lo que fundamentalmente deben tener los gobiernos de parte del sector privado: la contradicción, la crítica, el análisis de los grandes problemas nacionales. El Consejo Gremial se ha vuelto una dependencia del gobierno nacional, y eso es gravísimo para un sistema democrático. La frontera con Venezuela arde por cuenta del narcotráfico. Ayer aparecieron asesinadas 4 personas en la ruta que comunica Tibú con Cúcuta. Y esto es cosa de nunca acabar. Ahora dicen los bandidos de allá que sin coca no habrá paz, es decir, que la coca es una condición de la paz. Buena esa que lo diga el presidente Santos desde Oslo,
para que nos emocionemos con semejante declaración. Arde la frontera con Venezuela, un país al otro lado que no tiene qué comer, un país destruido por el socialismo del siglo XXI. De este lado, un país atónito, descuadernado como Colombia, y en la mitad, una frontera en llamas. 69 cargos nuevos aprobó el Consejo de Bogotá para la Contraloría de Bogotá. Eso, señores, se llama mermelada. Eso es lo más vulgar que hemos visto en mucho tiempo. El Contralor, elegido por el Consejo, se acerca a los concejales y les dice: necesito 69 chanfas o corbatas, como se les dice aquí en Bogotá, y obviamente las reparto entre ustedes. Como me ayudaron a elegirme, yo les doy 69 empleos. Para eso son los recursos de una ciudad perpleja y de una ciudad completamente con una administración completamente ineficaz. Visitamos, porque había que visitarla, la obra del deprimido de la calle 94. El deprimido es uno, después de ver lo que hay allá tras de 6 años de despilfarro, de abandono, de ineptitud. Y el doctor Peñalosa, que no se quede callado, que lleva ya 1 año en la administración. Y lo único que ha hecho así visible es cerrar media calzada de la carrera 11 para que pase una bicicleta cada 5 minutos. Y mientras tanto, los trancones inauditos que se presentan en ese lugar de la ciudad, y unas vallas que disminuyen a la mitad uno de los carriles de la carrera 11, o una de las calzadas de la carrera 11, para que pasen bicicletas que no pasan. La crisis humanitaria la ubican en Nigeria, Siria, Yemen. ¿Y por qué no ponen en crisis humanitaria a Venezuela? ¿Por qué no ponen en crisis humanitaria a Cuba y a Corea del Norte? ¿Por qué no? Son países que están viviendo verdaderas crisis humanitarias. En Venezuela hay un verdadero genocidio. Los niños que nacen con algún problema están condenados a muerte, porque no hay una incubadora, porque no hay un medio para tratarlos. Los ancianos que necesitan auxilio médico están condenados a muerte. En Venezuela no hay nada, no hay medios hospitalarios. Eso es una crisis humanitaria. El FBI está buscando las fortunas del carrusel de la contratación en Bogotá, en buena hora. Están muy afanados porque ya se acerca la prescripción de ese delito allá, que es de 5 años, y como allá no se declaran delitos de lesa humanidad, entonces la prescripción funciona. Pero están buscando las platas, tiene que ser que ya las encontraron, del exgobernador Álvaro Cruz, de Germán Olano, de Álvaro Dávila, de Andrés Jaramillo, el expresidente de Conalvías, de Julio Gómez, de Andrés Camacho, de Fernando Álvarez. Entonces, que eso aparezca. Pero dicen además que hay 2 empresarios implicados, cuyos nombres no se dan, cuyos nombres se guardan. ¿Quién los guarda? No creemos que sea el FBI el que los guarde. La noticia viene por intermedio de Caracol, hasta donde sabemos. ¿Es Caracol el que guarda el nombre de esos empresarios? ¿Por qué no somos sinceros? ¿Y por qué no decimos que si queremos transparencia hay que proponer la verdad? Cueste lo que cueste, pase lo que pase, refiérase a quién se refiera. Colombia es el 4º país del mundo con los impuestos más altos. Ahí sí estamos bien, porque lo que es en todo lo demás, en los índices de competitividad, de transparencia, estamos entre los últimos del mundo. Pero en carga tributaria sí somos el 4º país más costoso del mundo. Así, ¿quién viene a Colombia? ¿Cuál es la inversión extranjera que va a llegar? ¿Cuál es el inversionista al que se le ocurra la locura
de traer $1 a Colombia sabiendo que su carga tributaria es la cuarta más alta del mundo? Remedio, una nueva reforma tributaria. Súbale los impuestos a esas empresas que no quieren venir y que no van a llegar. La nueva procuradora está de acuerdo con la refrendación del acuerdo final por el Congreso. A la nueva procuradora la cooptaron porque está dedicada a hacer todo lo contrario de lo que estaba haciendo el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Ese es un cambio de 180 grados en la Procuraduría. ¿Qué méritos está haciendo esa señora? O preguntémonos de otra manera, ¿qué embajada le tendrán reservada? Gozaín en el tiempo. La corrupción vale 23 billones de pesos en este año 2016. La danza de la corrupción empieza y se fortalece en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, el mismo sujeto que desde UNASUR ahora está dictando clases de transparencia y de democracia. La corrupción se tragó a Colombia. En este año que termina, se está evaluando el valor de la corrupción en 23 billones de pesos, más de lo que hay que cobrarle a los colombianos en una reforma tributaria para tapar los huecos fiscales. La corrupción vale más que todo el hueco fiscal de la República. Más lo que significa en desorden administrativo, en abandono de las funciones esenciales del Estado, porque la corrupción no viene sola, ni se instaura gratuitamente. La corrupción cuesta. Evacúan en Alepo a los civiles y parece que ya cayó definitivamente el caso antiguo de la ciudad de Alepo. Algunos dicen que es el fin de la guerra. Bashar al-Assad dice que no es el fin de la guerra, pero que el fin de la guerra está cerca. Con la oposición se acaba también una oposición razonable que tenía el tirano Bashar al-Assad. Ahí probablemente golpearon a ISIS, bien golpeado, pero la oposición razonable, ¿qué pasa? La tumba de cualquier sistema de respuesta a la tiranía de Bashar al-Assad se llama Alepo. El Vaticano pide calendario electoral en Venezuela. Muy poco y muy tarde. Las conversaciones entre la oposición y el gobierno terminaron en un desastre. Sobre todo porque fracturaron la oposición venezolana. Están agarrados entre ellos. Y Maduro, feliz, y el Papa Francisco apoyándolo. No más educación gratuita a extranjeros ilegales en Francia, dice Marine Le Pen, la dirigente de ultraderecha que probablemente aspire a la presidencia de Francia. El país no tiene con qué educar hijos de ilegales. Trump es la personalidad del año para Time. Ojo a esta noticia de Gran Bretaña. Escocia e Irlanda del Norte, a través de sus abogados, una especie de fiscalía o de procuraduría mejor que tienen allá, dijeron cada una por su lado, pero al mismo tiempo, que la Gran Bretaña no puede retirarse tranquilamente de Europa sin consultar con ellos. El Brexit va a costar también la unidad de la Gran Bretaña. A propósito de la Gran Bretaña, la señora May, primera ministra, dice que el Reino Unido ayudará a responder a agresiones de Irán en el Golfo Pérsico. Noticia insólita. El ministro de Hacienda de François Hollande, el presidente de Francia, ha sido condenado a 3 años de prisión por fraude fiscal. El exministro de Hacienda. Era lo que faltaba. Trump en los Estados Unidos amenaza a empresas que salgan del país para luego venderle sus productos con impuesto del 35%. Para eso necesita aprobación del Congreso, pero recordemos que tiene la mayoría del Congreso. Y en hoy en la historia,
vamos a recordar la batalla de Ayacucho, un 9 de diciembre como este del año de 1824, al son de un bambuco que embriagaba de coraje, como dice la leyenda histórica. José María Córdoba remontó las laderas del Cundurcunca y le dio a nuestras tropas la victoria, comandado por el gran mariscal Antonio José de Sucre y siguiendo las órdenes de Bolívar, que ya para entonces había dominado la ciudad de Lima y desde donde esperaba impaciente el resultado de esta jornada memorable. Con Ayacucho terminaron los siglos de dominación española en este continente. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Y hablando del viaje del presidente Juan Manuel Santos a Oslo, dice María Clemencia Rodríguez, primera dama de la nación, que está lista para acompañar a su esposo, el presidente Juan Manuel Santos, en la ceremonia de los premios Nobel, donde le entregarán un premio Nobel que, según la primera dama, le ha costado sangre y lágrimas, pero que ha merecido la pena porque en Oslo premian la dedicación de una vida entera a la paz. Dice también la primera dama que no le preocupan los bajos niveles de popularidad del presidente en Colombia, porque cuando un hombre, y estoy leyendo palabras textuales, cuando un hombre se mete en cosas tan importantes como la paz de un país, eso es lo de menos. Lo de menos, según la primera dama, es que el presidente Juan Manuel Santos coseche aplausos y premios en el exterior y gritos y abucheos en Colombia, donde no solo no reconocen lo que su familia ve, sino que señalan un sentimiento generalizado de pesimismo en el país, con los indicadores económicos, de salud y de imagen en general literalmente en el suelo. Lo cierto es que mientras que en Oslo entregarán un Nobel de Paz por sus buenas intenciones, porque ese es el premio, aquí en Colombia la corrupción se comió el país según diferentes estudios. El año pasado, para ser más exactos, la corrupción en las entidades públicas le costó al país 20 billones de pesos, con B, 20 billones de pesos al Estado. Es decir, a todos nosotros nos costó. Y se prevé que este año se cierre esa cifra con 23 billones, un aumento del 15% en corrupción en un solo año. Pero lo más curioso es que en los últimos 11 años el incremento de la corrupción en Colombia ha sido del 600%. 600. Y cuando le preguntan a los expertos por su opinión, lo atribuyen, dicen que mucha de la culpa es la justicia, que premia a estos corruptos con la impunidad. De hecho, de cada 4 personas que son condenadas judicialmente por corrupción, solo una está pagando su delito en la cárcel, mientras los exfuncionarios de Álvaro Uribe se pudren en la cárcel y no por corrupción, no por robar un peso, sino por pura y simple persecución política. En otras palabras, como dicen nuestros oyentes, ser pillo paga. Por eso no es raro que el 83% de los colombianos considere que este tema empeora todos los días. Eso es lo que dicen las encuestas. De modo que si en Oslo le darán el premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos, aquí, en Colombia, los colombianos se lo dan a la corrupción que se comió el país. La corrupción, la violencia, la inseguridad, Montserrat, la inseguridad que llega a unos niveles dramáticos, que es además el efecto de esa corrupción que usted menciona, más el narcotráfico y su expresión en las ollas o organizaciones de microtráfico, como quiera llamarlas, que operan en las ciudades. La inseguridad en las ciudades colombianas es sencillamente exasperante. Entonces es en ese medio en el que el presidente se va para Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz, para representar a un país en guerra, en la guerra contra la suciedad de la corrupción y contra las amenazas cada vez más duras, más audaces de los bandidos que se tomaron al país. Bueno, que disfrute su premio, el presidente Santos, que aquí seguiremos con nuestros dolores a cuestas. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 9 de diciembre del año 16, son las 6:25 de la mañana.
Un informe de la inteligencia estadounidense asegura que la guerrilla controla el tráfico de droga hacia Venezuela, Panamá y Ecuador. Según la evaluación nacional sobre la amenaza de las drogas para el 2016 de la DEA, las FARC siguen controlando la producción y exportación de cocaína de Colombia con los capos camaradas del comandante Santiago, presidente bolivariano de Colombia, José Benito Cabrera Cuevas, alias Fabián Ramírez, Milton Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez, y Jaime Alberto Parra, alias Mauricio Jaramillo. Todos reseñados en los Estados Unidos por narcotráfico y a la vez voceros del narcoterrorismo de las FARC en La Habana. A pesar de los diálogos de paz de este grupo de narcos, ellos mantienen su influencia en las zonas cocaleras y sus miembros se subsidian a través del cobro de impuestos por cada kilo de cocaína que le es transportado hacia sus zonas de influencia, señala la DEA. Los tres frentes responsables de este tráfico de drogas son el 57, 48 y 10, que operan en las fronteras con Panamá, Ecuador y Venezuela respectivamente. De acuerdo con este informe, en los últimos años, las FARC han incrementado sus operaciones por vía marítima en la costa pacífica. Doctor Londoño, bienvenidos a la Coca Nostra. La Coca Nostra se tomó el país. El negocio es más próspero y más agresivo que nunca, salvo que pueda competir con el negocio de la extracción implacable del oro en los ríos de Colombia. Las FARC están destruyendo físicamente, literalmente hablando, a Colombia. Moralmente ni hablar, políticamente la hicieron impracticable. Jurídicamente cometieron todos los delitos que todos son impunes. Alguien se pregunta, y alguien muy cercano a esta casa, ¿por qué razón los colombianos, que justamente, legítimamente, se duelen hasta el fondo del alma de lo que le pasó a Juliana, la niña que se nos volvió el símbolo de la reacción contra estas atrocidades, pero no dicen nada de las que cometen las FARC todos los días con centenares de niñas campesinas? Claro. Entonces, para esos violadores de niñitas campesinas es la paz, el ramo de olivo, sí, señor, y el país entero que se lo entrega. Entonces, los miembros del Comité de Seguridad, el señor Cristo, el señor Pardo y el señor Jaramillo, aplauden a las FARC que supuestamente van a entregar unos fusiles y que han sacrificado a sus pasiones más bajas y perversas a centenares de niñas campesinas. Sí, señor. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es? Pues le quiero contar, con su venia, que el señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dice que se está hablando del tema de la niña Juliana, pero que hablen también del tema de las niñas y niños que tienen secuestrados los narcoterroristas de la FARC. Lo dijo ayer el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Un hombre valeroso, nos lo dijo aquí en la hora de la verdad, soy franco primero que Pérez. Sí, señor. Y entonces digo la verdad. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es? Que Juliana sea el símbolo de una reacción, pero de una reacción plena. Es que aquí no puede haber delincuentes de primera y de segunda. ¿Qué tal? El delito de ese hombre Uribe Noguera no tiene perdón del cielo ni de los hombres. Y los delitos de las FARC, que se le parecen como una gota de agua a otra. Claro. ¿Cuántas fueron las niñas que violaron, que dejaron embarazadas y a las que obligaron a abortar en unas condiciones infames que muchas veces les costó la vida? Que las y a las que físicamente sobrevivieron, eso les costó todo su horizonte moral, toda su vida. Esas niñas no podrán cargar con ese dolor a cuestas. Pero no pasa nada, no pasa nada. Y los ambientalistas no protestan el Partido Verde por la destrucción
destrucción de nuestras selvas y por la destrucción de nuestros ríos. Aquí hay una cosa muy curiosa, un sesgo muy curioso en los sentimientos de repulsa que el crimen merece, porque el crimen aquí es de derecha o es de izquierda. Lo que decía Jean-François Revel en un librito que les recomiendo a todos otra vez, que se llama La Gran Mascarada. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Solo un ganador en los juegos de ida de las semifinales de la máxima categoría del fútbol profesional colombiano, el Bucaramanga. Los leopardos vencieron en su casa ayer 1-0 al Deportes Tolima. Mauro Guedgosian anotó el único gol del encuentro en el minuto 38 con protesta incluida por parte del conjunto de Ibagué por un supuesto fuera de lugar del Charrua. No obstante, Armando Vargas, quien se encontraba tirado en el piso, habilitó la jugada. Deportes Tolima, aunque lo intentó hasta el final, no pudo cambiar el resultado. El próximo domingo en el Manuel Murillo Toro se conocerá al finalista. En la otra semifinal, Santa Fe y Atlético Nacional empataron a un gol en el Estadio El Campín de Bogotá. El equipo verdolaga comenzó ganando en el minuto 36 con anotación de Alejandro Bernal y los Cardenales empataron con penalti cobrado por Jonathan Gómez en el minuto 55. No pudo Independiente Santa Fe con el equipo B de Atlético Nacional, porque fue así, doctor Londoño. Todos esperaban un equipo mixto y ningún titular apareció en la cancha, ni siquiera el arquero Franco Armani. El resultado puede ser bueno para Santa Fe, ya que el próximo domingo en Medellín se enfrentarán al equipo juvenil sub-19 de Nacional para definir quién pasará a la final. Sin embargo, el juego mostrado deja mucho que desear. Esperemos que ambos equipos muestren mejor fútbol. Atlético Nacional viajó ayer a Japón con su nómina de 25 jugadores a cumplir con su principal objetivo, el Mundial de Clubes que comenzó ayer. El equipo japonés Kashima Antlers venció 2-1 al Auckland City neozelandés en el partido inaugural y se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica el próximo domingo. De este partido saldrá el rival del Atlético Nacional en la semifinal en Japón. Vamos verde, todos queremos ver una final con el Real Madrid, que a propósito el equipo merengue espera al ganador del Jeonbuk Motors, equipo de Corea del Sur, que se enfrenta el domingo al América de México. Muy bien. Algo caliente que nos entre al cuerpo, como dicen los campesinos de la tierra, ¿no? Es decir, que en medio de tantas vicisitudes y de tantos dolores y de tantas penas, algo nos alumbre: la pasión por el deporte, el amor por un equipo que hoy es Colombia. Hoy no es el equipo verde que es rival de los otros equipos colombianos. Hoy es Colombia, el Atlético Nacional. Con esos muchachos viaja la ilusión de todo un país por una presentación más que decorosa y ojalá triunfante. El Atlético Nacional, cuántas glorias nos ha dado, cuántas satisfacciones. El Atlético Nacional es Colombia. Adelante, Atlético Nacional. Bueno, de Mar Córdoba, saludemos también la mañana, por favor. Doctor Fernando, muy buenos días compañeros de la mesa, oyentes en Colombia y el mundo. Según el acuerdo entre la narcoguerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, el movimiento de la guerrilla a las zonas de concentración debía empezar el miércoles 7 de diciembre para dar cumplimiento al cronograma, pero ha sido imposible cumplir el primero de los compromisos entre las partes, cosa que tiene bastante molestos a los narcoguerrilleros que se quejan a diario a través de las redes sociales. Luego de la firma del acuerdo y la posterior refrendación inconstitucional en el Congreso el día 30 de noviembre, empezaba a correr el término del día D para que las FARC empezaran a desplazarse a las zonas de concentración. ¿Pero qué ha pasado? Las FARC no han parado sus reparos a la improvisación del gobierno Santos, que les pide que se concentren, pero ni ellos mismos saben dónde es que deben llegar. En las redes sociales las FARC esgrimen por dos motivos esencialmente que no se van a concentrar por ahora. Primero, porque no hay una ley de amnistía. Y segundo, porque en las zonas de concentración no hay sino monte y nada de infraestructura como luz, agua y demás servicios necesarios para que durante 6 meses se puedan concentrar y hagan el presunto tránsito a la vida civil. De hecho, la ONU ya expresó también que en el departamento de Santander no pueden llegar los camiones con los containers donde se debe depositar las armas de cada guerrillero. Entre tanto, en el departamento del Tolima había problemas con los dueños de las tierras que no llegaron a un acuerdo
para permitir que la narcoguerrilla se instale en esos lugares. Como pueden ustedes escuchar, todo es improvisación y sobre todo mentira. ¿Hace cuánto nos dice el gobierno que las FARC se están concentrando? Pues nada de lo que informa el Ejecutivo corresponde a la realidad. Por ahora, la única verdad es que las FARC amenazan con regresar al monte y los voceros de la narcoguerrilla se quejan de la falta de infraestructura para poder concentrarse. Y lo peor, no lo harán hasta que no esté lista la ley de amnistía, tema que sabremos cómo se va a debatir o cuál va a ser su futuro de acuerdo a lo que establezca la Corte Constitucional el día lunes 12 de diciembre, cuando por fin diga cuál va a ser el futuro de nuestro país. Si va a ser un futuro lleno de inconstitucionalidad por cuenta del trámite Fast Track o si mantendremos la democracia gracias al trámite ordinario que debe tener en el Congreso de la República el acto legislativo que daría la amnistía a los narcoguerrilleros. No me hago ninguna ilusión de la sentencia de la Corte Constitucional. Ninguna, ni la menor ilusión. No se le olvide que andan de viaje, ¿no? De los 9 magistrados, 7 están paseando. En estos momentos críticos de la vida nacional, los magistrados de la Corte Constitucional se fueron de viaje, salieron de vaca. Aunque el próximo 16 de diciembre se van de vaca todos durante 3 semanas o 4 semanas, se fueron de vaca previamente a dar paseos por el mundo. Pero la presión del gobierno no la resisten. Usted se acuerda de Pancho Villa que decía que no había funcionario que resistiera un cañonazo de 50 pesos o de 20 pesos o de 100 pesos, lo que para la época era una fortuna muy grande. Bueno, pues estos no resisten un cañonazo de los periódicos ni un cañonazo del gobierno. Se desmoronan, se vuelven nada, porque no son magistrados en el sentido integral de la palabra. No lo han sido nunca. Ese es el problema, que no tenemos un poder judicial independiente, sólido, integrado por unas personas que administran justicia. Aquí tenemos unos políticos en plan de celebridad y bueno, el resultado es el que estamos viendo y el que vamos a ver el 12 de diciembre, cuando estén de regreso de su viaje y cuando veamos cómo se pliegan a las presiones que el presidente Santos ejerce contra ellos sin que tengan el carácter, sin que tengan la voluntad ni la fuerza suficientes para decirle al presidente Santos que los respete, que no los presione. Santos los presiona diciéndole que si no le aprueban el fast track, que entonces no hay paz, y obviamente se van a plegar porque el valor civil no es un distintivo de los magistrados de la Corte Constitucional. En un minuto estaremos con John Marulanda, coronel de la Reserva Activa Colombiana, hablando precisamente de este tema, del desplazamiento de las FARC a las zonas de concentración, desplazamiento que no ha empezado y que está lejano, lo que quiere decir que el famoso día D, al que llaman así en una burda, vulgar, insólita parodia de uno de los días más gloriosos en la historia de las democracias, cuando las tropas aliadas fueron capaces de desembarcar en Normandía aquel lejano pero histórico 6 de junio de 1944.